buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a este podcast de la Core Medical, un espacio creado para compartir novedades, logros, retos de muchísimos médicos de habla hispana, como también de otros países. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Dolores de la Mata, Lola de la Mata. Eh, desde México, la doctora de la Mata es la jefa del Departamento de Radioterapia del Centro ABC y pues es una persona encantadora y un honor nuevamente tenerte aquí, doctora Lola. Así que, bueno, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y como siempre, mil gracias, ¿no? A la Cor Médica y a Samantha, ¿no? Ya somos amigas, no vamos a hablarnos de Claro que sí. doctoras. Creo que justamente este tipo de herramientas, podcast y todo el compromiso de educación, hace poquito encontré fotos de cuando empezamos 2016 y 2018, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, pero el impacto de poder compartir y el compromiso con la comunidad de habla hispana en la difusión de educación en oncología y radioterapia, pues creo que sí está cambiando, ¿no? El paradigma y el acceso que puede llegar a los profesionales y por ende a los pacientes. Así que encantada de estar y de que ustedes estén aquí siempre comprometidos y dando luz a todos Ya, estos avances. muchísimas gracias, doctora. Sí, es justo que dices esto. Creo que este banner que está aquí atrás fue el segundo congreso que hicimos en México hace ya años y bueno, siempre ahora nos toca ya la séptima edición, parece mentira Ah, bueno, cómo pasa el tiempo, pero bueno, buenísimo. Pues nada, doctora, creo que vamos a empezar un poquito por conocerte a ti. Cuéntanos un poco de tu background. Sabemos que eres de España y pues ya tienes años en México, así cuéntanos un poquito cómo fue tu inspiración para estudiar medicina, cómo fue el tema de tu especialidad, ¿no? En radioterapia y cómo llegaste a México. la verdad es que es como la pregunta del millón. No solo mis colegas, también los pacientes es como, ay doctora, pero usted es de otro lugar, cuénteme. No es como el chisme. Pero creo que siempre es bonito compartir porque son historias diferentes. Como médicos pareciera que estamos encasillados, ¿no? Y desde que uno decide que va a ser médico, eh, pues salvo que se vaya a ir a Estados Unidos, pero no tenemos ni siquiera esa proyección, ¿no? Entonces, eh, recordando por qué quise ser médico, la verdad es que mi abuelita ya me decía que desde los 3 años lo tenía muy claro, ¿no? Siempre tenía esa vocación de servicio y creo que eso me mantuvo pues muy enfocada en esta parte de poder, en esta parte de poder atender a los pacientes y ayudar. Claro. ¿Cómo íbamos a llegar a esa parte? Pues no lo tenemos tan claro. Porque en realidad pues tú estudias mucho, pero necesitas tener muchos más conocimientos y oportunidades. Yo lo disfruté todo, disfruté mucho estudiar medicina, estudié en Madrid, en la Autónoma de Madrid. Es una de las escuelas más difíciles públicas de España Ya. y es la segunda en el ranking. Entonces, pues transité con esa emoción de ser médico y rotando en hematología en trasplante fue cuando de repente dije, esto de la oncología es lo mío. Me Mm. preguntó un doctor que cómo me sentía con la pérdida de los pacientes. Había sido una semana complicada y yo le dije que bueno, que era un tratamiento difícil y que ese era el riesgo, ¿no? Entonces que no me podía sentir frustrada. Pero ahora que doy Mm. clase a los alumnos me doy cuenta que eso fue el diferenciador, porque no todos los médicos estudian medicina asumiendo que desde el inicio hay algunos pacientes que Claro. para ellos son un fracaso. Para mí como oncóloga es un acompañamiento y no lo siento como fracaso. Entonces, creo que sí tienes que cumplir unas características dentro de ser médico, pero también personalmente cómo enfocas la medicina. La radioterapia llegó así por esa serendipia de llegar a la oncología. Sin embargo, yo quería hacer algo que no fuera estanco, ¿no? O sea, para mí, o verme solo en el quirófano o solo en la consulta, me alejó de ser cirujana o oncóloga médica y de repente descubrí que la radioterapia podía tener esa combinación. Claro. Nunca pensé que iba a ser tan complicado, ¿no? Porque en realidad un radiooncólogo, fuera de los radiooncólogos, nadie los entiende y es porque tiene que ver mucho con la física, no tiene nada que ver, ves otra Claro. parte más allá de la medicina. Somos internistas, o sea, de vocación, es una especialidad independiente,
al principio se asociaba con la radiología, pero tampoco tiene nada que ver. Es una especialidad médica que atiende pacientes y tenemos que saber de física. Entonces, pues bueno, la verdad es que me encantó, no me he arrepentido hasta la fecha de ser Claro, radiooncóloga y formamos parte de una especialidad que evoluciona, que creo que eso es algo también muy bonito, ¿no? Es una especialidad claro, que los avances tecnológicos los ves y los aplicas casi inmediatamente con los pacientes. muy bien. ¿Y cómo llegaste a México? ¿Cómo fue esa Pues México fue una decisión personal, fue una Ok, decisión de familia. A mi esposo lo trasladan. Yo estaba trabajando, yo ya había terminado mi residencia en Madrid, había estado en el MD Anderson, muy contenta, había visto intensidad modulada en aquel momento. No, eso me dice la edad que tengo, así que no hay que decir nada. Pero regresando de ahí, pues yo estaba muy convencida que quería atender a mis pacientes con claro. tecnología. Ese era como mi perfil como profesional. Yo como radiooncóloga, para dar a mis pacientes el mayor beneficio, necesitaba estar en un lugar puntero y Ujú. de hecho me iba a ir a Alemania. Y de repente, pues mi mentor, mi jefe, Felipe Calvo, me dice, oye, vamos a abrir un nuevo centro, empieza con intensidad modulada, ¿por qué no te vienes? Y dije, ups, digo, pues no me va a pasar dos veces, ¿no? Que yo pueda tener Claro, eso en España, que prácticamente era el segundo lugar en España en el que había intensidad modulada, y ahí arranqué. qué bien, Eh, Estuve ahí 7 años y como les digo, por causas de mi esposo, pues él se viene a trabajar a Latinoamérica, ve el proyecto, empezamos a tener hijos y familia y claro. decidimos que el proyecto familiar pues tenía que continuar y que uno podía ser radiooncólogo en cualquier lugar. Y eso me llevó a la Ciudad de México a ser radiooncóloga y arrancar. Arrancar la carrera de medicina o la especialidad, el ejercicio profesional más bien en otro país, es una carrera de fondo. No está Me escrita en imagino. libro, Mm, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Europa. Es muy fácil cambiarse si tú eres economista o otro ejercicio libre, pero abogados y médicos que necesitan su cédula profesional, claro. me tomó casi un año y medio conocer el proceso, recertificarme, hacer servicio social. Fui muy afortunada de encontrar un lugar público en el INCAN donde pude arrancar mis primeros pasos y me presentó el nuevo mundo, ¿no? Claro, No claro. cambiaba nada de la radioterapia, pero sí cambiaban los pacientes y fue una bonita experiencia. La verdad es que el primer día que pasas la consulta dices, si no me entienden, de aquí no soy. Pero pasé la primera consulta y me dijo el paciente, ah, doctora, pues llevo aquí viniendo 10 años y es la primera vez que entiendo lo que me pasa. Entonces yo como que me Oh, relajé y dije, ah, bueno, ya puedo. Pues así llegué, así después llegaste, de estas buenísimo. peripecias burocráticas, pero muy contenta. Pero contenta, claro que sí. Bueno, y tu trabajo es espectacular, eres conocida en toda Latinoamérica, así que muy bien lo has hecho. Así que bueno, muchísimas felicitaciones. Y esa diferencia, ¿no? Que puedes notar tú entre todas las particularidades que pueda tener el tratamiento de radioterapia, ¿no? ¿Qué diferencias más notables ves de repente de tu práctica diaria allí a la de repente tus colegas que seguro tendrás algún tipo de comunicación con ellos en España? ¿Cuáles son esas diferencias? Fíjate que yo en esa época que yo llegué al INCAN, también el profesor Felipe Calvo venía por un tema de radioterapia intraoperatoria y teníamos la oportunidad de hablar, ¿no? Y me decía, ¿qué ves diferente? Y yo le decía, es que los tumores son diferentes. Y me decía, no, eso no puede ser, ¿no? Es el mismo cáncer. Digo, no. Digo, yo estaba acostumbrada, pues como un país desarrollado, a ver Claro, etapas tempranas el dos tercios de la población que veíamos en radioterapia. Digo, y aquí los tumores son más grandes. Entonces me claro, miraba así, dice, ¿pero cómo más grandes? Digo, pues más grandes. más Digo, esa grande. era Mm, la primera percepción, ¿no? Eran como mi sí, primer año aquí en México. Hoy, 15 años después, pues te puedo decir que la población es diferente, que los tumores son diferentes claro, y eso hace que tu abordaje, que tus estrategias y tus problemas de radioterapia, aunque tú los quieras aterrizar de un ensayo que has leído de un artículo fase 3, pues tengan esas limitantes, que es algo que hoy se llama publicaciones de real world data, o sea, cómo adaptas eso que es un fase 3 en un mundo ideal, fantástico, sí, ensayo bonito a esto. sí, Entonces, eso ha sido como, para mí la principal diferencia es el paciente es diferente, claro.
Y luego la tecnología, el salto tecnológico que ya, me tocó vivir a mí en el 2010-2012 es que de repente en México se pasó de 2D a IMRT. O sea, mm, casi el salto de 3D no existió. Y pues claro, al final eso que había pasado en 40 años, en décadas en Estados Unidos, en Europa, aquí pasó en 40 años. Ok, tú compras un carro nuevo, pero ¿y todo el personal que hay detrás? Todos los claro, médicos claro, que no son mayores, que no se van a jubilar, pero tienen que hacer esa transición, los técnicos, los físicos. mm, Y eso creo que hoy todavía es uno de los principales que hablábamos de la educación limitantes de claro, rezago, ¿no? Tiene claro, miedo, no es fácil implementar, tenemos mucho, o sea, creo que quedan 2 unidades de cobalto de 150 aceleradores, ujú, pero no estamos haciendo intensidad modulada porque no hay personal entrenado. Hay ya cada mm, vez hay más residentes, en eso estamos ya, mucho, pero sí ha costado. Esa parte no. tecnológica es un reto. No, no, me imagino. Fíjate que en todos, hemos grabado ya muchísimos podcasts que van a ir saliendo y obviamente ya sabe, doctora Lola, que pues hemos estado tantos años en Latinoamérica hablando con tantos médicos, ¿no? Y siempre ese es el tema común. El tema común es la carencia o la falta de educación a los médicos para estar, no es que de repente no haya acceso, como lo dices tú, de repente sí está la tecnología, sí están los fármacos, sí está la inmunoterapia, pero no está la capacitación a los médicos, ¿entiendes? Que es muy importante. Y sí, claro, hay diferencias entre países a países, de el alcance que tengan, en este caso específico tuyo, pues en alcance Nosotros tenemos de de la nuevas tecnología. tecnologías. Cambia un poquito, bueno, sí cambia bastante, no un poquito, ¿no? Sí, entre los países latinos, pero creo que el otro punto que has dado es súper importante, es exactamente la realidad de las patologías en cada país, porque justo lo hablábamos con otro de los doctores. Hay muchísimos estudios clínicos, pero estos estudios clínicos pues siempre están basados en, como dices tú, en países con más población, Estados Unidos, Europa, etcétera, en los países asiáticos, pero no en Latinoamérica. Entonces, cuando estos pacientes van a recibir estos tratamientos, no tienen el mismo resultado. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas que puede mejorar? ¿Cómo puede mejorar el que de repente haya más, por un lado, acceso a los profesionales a tener más educación y por otro lado, yo creo que es la data, ¿no? El intercambio de data Sí, entre los países latinos, sobre todo. Eh, como te digo, a nivel de tecnología creo que estamos avanzando, o sea, creo que si hay un compromiso, si se entiende desde las sociedades, ¿no? Como Somera en México y en todos los países, y el relacionamiento que tenemos con el Sí. gobierno, sí hay una preocupación y un compromiso, o sea, sí se están renovando y se está incrementando la capacidad instalada y tienen intensidad modulada, por ahí vamos lentos pero Ujú, seguros. El tema de la investigación y de la data es un tema muy complicado. Yo ahora mismo estoy ujú, como miembro internacional en Astro para ujú, investigación, ujú. justamente con esa intención de poder asociarnos, porque el problema es pues, que no tenemos recursos. O sea, nosotros no tenemos el día ideal académico que tienen en Claro. Estados Unidos para publicar y para becas y para desarrollar. Ujú, Entonces, eso requiere un tiempo extra y creo que aliarnos con centros que tienen experiencia, pues a ellos les puede dar su data y nosotros claro. tenemos la generación. Entonces Ujú, hay que buscar, o sea, tenemos que aprender, no hemos tenido tiempo, hay mucha deficiencia para reclutar claro. data, tiempo, seguimiento de los pacientes, pero ahora hay muchas plataformas que nos lo van a permitir hacer. Por ejemplo, ahora vamos a implementar nosotros Kaiku, ¿no? Entonces el paciente de forma remota nos puede contestar por un celular. Eso nos va a dar muchos recursos. Okay. Eh, y yo digo que son estudios, o sea, que se llaman de mundo real, real world data. A mí me parece que no es inventar el hilo negro, sino simplemente lo que tú has leído, hazlo en tu mundo real y ver Claro. cómo. Entonces, eso también nos van a ayudar mucho las farmacéuticas para desarrollarlo. Entonces, creo Claro, que yo por creo que ahí, es, ya, es que tiene que haber un poco más de ayuda, porque sí es verdad que pues los congresos se enfocan un poco a pues exactamente enseñar los últimos tratamientos y los últimos casos, que es lógico también,
es pero creo que necesario. deberíamos dedicar incluso en nuestros congresos Sí. charlas y pláticas muy enfocadas a este tema, porque es algo muy carente y muy necesario. Fíjate que es con todos los doctores de cualquier país. Se quejan de lo mismo, no hay data, no hay estudios clínicos reales, como dices tú, Sí, los llamamos de mundo real, de mundo datos del real. mundo real, pero justamente es esa parte. Y te digo, creo que se está buscando el camino, por lo menos yo creo que soy una gran defensora de hacerlo y de ser organizados. También hay que ser muy generosos, ¿no? Y eso todavía Claro, nos cuesta un poco en el relacionamiento, pero es algo que va a cambiar. En los próximos 5 años claro se que están sí. creando ya estructuras para eso, Ok, porque hay muchas yendo, ganas de... claro que sí. Yendo un poquito más a la realidad de México, doctora, para que todas pues, las personas que están escuchando, cuéntanos un poquito, en tu opinión, cómo ves el sistema de prevención en México. ¿Ha avanzado desde que llegaste allí? ¿Se están viendo ya progresos? O sea, ¿los ves tú con los pacientes? Como dices tú, de repente no llegan todos en estadios muy avanzados. Eh, La verdad es que las políticas públicas de México tienen programas de detección oportuna o tamizaje, eh, pa- yo diría muy buenos, no bastante Ujú, buenos, muy buenos. O sea, tenemos para mama, el de próstata tiene poco apego, pero existe. O sea, yo el otro día entré a una aplicación en el IMSS, tienes algo que es muy paradójico en ujú, México, es que tecnológicamente en todas las instituciones públicas el acceso es muy bueno, o sea, todo se puede hacer de forma electrónica. Entonces, por ejemplo, entré a ver cómo se haría si me enfermo, ujú, ¿no? Sacar una cita en el ujú, Seguro Social en el IMSS y tenías un recordatorio para checarte de cáncer de próstata. Entonces, creo que los esfuerzos de políticas públicas, incluso hay de pulmón. Tenemos dos wow. programas en el INER y en el INCAN. También en el INCAN hay de acceso gratuito para cáncer de colon. O sea, sí hay muchos programas, pero tenemos un problema que la educación no solamente hay miedo en los profesionales, sino en la población general. Mm, Entonces, hay una infrautilización, hay un infraacceso de los pacientes. Yo te diría que quitando cáncer de mama de lo demás, hay recursos, hay ya, acceso y no se lo hacen por mm, miedo a ver qué les van a encontrar. ya, Eh, Aquí, por ejemplo, los pacientes que tienen aseguradora y no quieren ir a una institución pública, el seguro médico no les cubre patología si no sale patológico, o sea, si sale normal, lo tienen que pagar de su bolsillo. ya, Entonces, no hay un incentivo. claro. Y entonces, creo que sí, ha habido o sea, ha habido crecimiento, pero bueno, Ujú, es un país de más de 100 millones de personas. Entonces, cuando se ya, hacen todas las estrategias, sabemos que aproximadamente el 50% de la población ni les llega. mm, Nos enfocamos como en la mitad. ya, Y si yo comparo una institución pública con la privada en la que trabajo, pues aquí la población para mí es diferente, se parece a los que sí tienen apego a detección oportuna. claro, Entonces también el nivel económico y el nivel educativo permite que esa población tenga un mejor apego para hacer detección oportuna y hacer sus chequeos, o ya, porque las empresas se los pagan, ¿no? Entonces eso ha ido mejorando. En población general, tengo que decir que el gobierno tiene las estrategias, pero son los pacientes y la población la que tiene miedo. claro, Entonces, debemos ya. de mejorar. Bueno, por Yo lo lo menos hago con los está, alumnos. Sí, exacto, pero por lo menos está en vía, o sea, no está, sí. ya, No, buenísimo. no está parado, no está No, parado y de hecho no hay más mastógrafos porque no tenemos más técnicos, pero como les digo siempre a todos los alumnos, ¿no? Hay una dimensión mm, del cáncer de mama respecto al resto de las estrategias de tamizaje. ujú. O sea, nos enfocamos mucho dinero, muchos recursos en mama, pero hay muchos tumores El, que son el tema de la subespeciales. vacunación para el papiloma y... El tema de la vacunación fue muy bien hasta el cambio político y la pandemia, que se suspendió. mm, Entonces, estábamos muy entusiasmados con ese impacto, pero todavía iba a tardar, todavía no lo hemos mm, visto nosotros, todavía mm, seguimos recibiendo muchas pacientes con cáncer cervicouterino mm, localmente avanzado y pareciera que ahora otra vez se está retomando. ok, Entonces, sí hubo un gap que, que por problemas, ¿no?, de recursos, pues todo se enfocó en claro, COVID y ahora se está retomando otra vez porque había problemas de vacunas hasta de niños recién nacidos, ¿eh? O sea, el esquema vacunal fue todo un problema me de salud imagino. pública que ahora estamos retomando y que
lamentablemente con el tema de cáncer cervicuterino, que hay muchas unidades y hay mucho apego, pues no veremos el impacto hasta al menos 2 generaciones. Claro, Pero ahí claro, va, pero sí pero está, va, sí tenemos vacuna y hay que retomar otra vez. Algo que uno aprende cuando se dedica a esa parte de la prevención y la educación es que tienes que repetir las cosas muchas veces. claro, Entonces no tenemos que desanimarnos, hay que insistir, constancia, repetir. claro, ya. Mm, Bueno, en realidad todo lo que dices es bastante positivo, lo cual es, Sí, muy bueno, ¿no? O sea, sí. está todo muy bien. Así que bueno, buenísimo, doctora. Mil gracias, mil gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Esto pues lo va a ver una audiencia internacional de médicos en general. O que alguna sugerencia, algún consejo que das a chicas que de repente estén iniciando su carrera en medicina y quieras entusiasmarlas hacia la radiooncología. Bueno, yo creo que como habéis podido ver, soy una enamorada del trabajo que hago, entonces uno debe de soñar siempre qué es lo que quiere y el camino nunca va a ser fácil, Mm, pero el resultado siempre va a merecer la pena si lo que crees es bueno para ti y para los que te rodean. Entonces, las mujeres trabajamos el triple para hacer las cosas. Simplemente ya, pónganse un objetivo, no hay ninguna carrera, ni la maternidad, ni el matrimonio, ni cambiar de país que te tenga que sí, frenar. Puede enlentecer el camino, pero vas a llegar al final, ¿no? Entonces, creo que sigan con eso y, y también como profesionales, pero sobre todo como radiooncólogos, creo que es una forma de tratar el cáncer con calidad de vida, es un tratamiento no invasivo. Entonces, debemos de promocionar más, los pacientes y nuestros colegas no saben lo que es y también hay que educarles en radioterapia, es claro, nuestro compromiso. El mío es que lleguemos a un mayor acceso, hay que duplicar el acceso a radioterapia en Latinoamérica a los pacientes con cáncer y ese va a ser mi compromiso. Así que abierta a cualquier difusión, a cualquier educación, no me voy a cansar de repetir este mensaje y de saber que los pacientes o la población general que se hiciera una detección oportuna va a ser un superviviente de cáncer. Y ese es un mensaje que cambia la claro. vida de ellos y de nosotros como profesionales. Excelente, claro que sí, doctora. Bueno, muchísimas gracias nuevamente para todos los que nos están escuchando. Cualquier comentario que quieran enviarle a la doctora lo pueden poner aquí en los comentarios e incluso sugerencias de temas que de repente podamos tratar con la doctora en un futuro, pues también estamos abiertos a escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Al Chao. contrario, nos vemos pronto. Hasta luego.